y haga ese tipo de inversiones, sobre todo en real estate, que es lo que la gente asume como más seguro, porque es tangible y no entrar a la bolsa. Esa sería una forma. Exactamente. Bueno, mientras tanto hablamos de estas cosas y demás. Hay un tema que ocupa en el mundo económico de manera creciente. Lo hemos venido hablando, Juli. Sí. Hay una consultora, 1816, que es una consultora muy precisa, muy rigurosa, con estadísticas. Muy influyente. Y muy influyente además, que mostró que en abril, efectivamente, la mora en las familias marcó otro récord y ya golpea a 5.300.000 personas. Ese es el dato. Ha llegado al 12%, es un nivel inédito, solo comparable con el 2001-2002. Es el 25% de la cantidad de personas que se financian con un sistema formal dentro de lo que es bancos y fintech, porque son 20 millones de personas las que están económicamente activas. El impago crediticio de las empresas también se mantuvo en alza y más que triplicó en un año, se triplicó, por eso se rompió la cadena de pago en muchos sectores empresarios, sí, llegando al 3,3% del stock de créditos a fines de abril, pero ya supera el 10% en algunas provincias, o sea, más del 10% de lo que se prestó por parte de los bancos y la fintech no lo están pudiendo devolver a más de 90 días de retraso. ¿Me explico? No con 33 días o 3 días de retraso adicional. 3 meses. 3 meses mínimo. Medido por cantidad de empresas, 13,5% está en mora. Es un montón. Son 7, una de cada 7 empresas tiene una mora mayor a 90 días en poder pagar los créditos que tomó. Sí. Son unas 22.000 compañías que registran impagos. 22.000, no una, 10, 20, 100, 1.000, 5.000. Es mucho, ¿eh? Por lo tanto, me parece que acá hay un punto no menor. Hace 17 meses consecutivos que no para de crecer la mora. Y esto no tiene que ver con que haya más créditos, porque es un porcentual sobre el total de créditos. Uno puede tener solo un banco que otorgó 10 créditos y tiene uno en moras, 10% de mora. Vendió 1.000 créditos y tiene 100 en mora, es lo mismo, tiene el 10%. Esto es porcentual. Estadística es correcto, lo que el argumento oficial respecto a la cantidad de crédito es: vos no tenías a quién pedirle prestado y ahora le pediste, y en algunos casos quedaste descalzado por esta situación que se dio con la suba, ¿te acordás de la tasa de interés el año pasado? Sí. Que se fue a 130 y pico y después volvió a bajar, ahora estamos en niveles de 22. Entonces, el que tomó crédito a un nivel de tasas de más de 100, hoy tiene que devolver a tasas de más de 100, no a nivel de 22. Y esa desproporción en la tasa de interés hace que vos te resulte muy difícil pagarlo, porque tenés que generar el dinero para poner ese interés sobre la mesa. Correcto. Bueno, eso es lo que está frenando mucho el consumo, es lo que ha frenado por caso la salida de argentinos al exterior, porque hay que pagar la tarjeta, hay que pagar los viajes en cuotas, probablemente. Eso es la explicación bastante lógica, de sentido común, que muchos de los que siguen los datos dan cuenta. Y te adelanto un dato interesante. Ahora vamos a ver cómo muchas de las personas que están en relación de dependencia cobran aguinaldo. Vas a ver que van a aparecer informes con encuestas que dicen a qué le destinás el aguinaldo, y 1 de cada 2 va a estar destinando el aguinaldo a pago de deuda. Esa es información que probablemente aparezca en los próximos días, justamente porque, claro, quienes se encontraron en la situación de estar en una fintech o en un banco con un crédito que a sola firma, de esos que te lo dan digitalmente, estás pagándolo muy caro y lo primero que tenés que hacer es saldarlo. Exacto, muy bien. Entonces eso va a pasar en este mes, al menos lo vamos a ver. Y es un buen punto, Sí. Muy bueno. Bueno, mientras tanto, hay un escándalo en Uruguay por la compra de una camioneta que hizo el presidente de unos $80.000. En resto les cuento detalles, pero es interesante, por lo que se escandalizan en Uruguay. El presidente de Uruguay, yo me quedé pensando, Maylet tiene una camioneta nueva, dije yo. Yamandu Orsi. Claro. Bueno, Raúl Castro, mientras tanto, está celebrando los 95 años con la detención de un popular humorista. Ante el festejo de lo que es casi un siglo de vida, el general cubano reafirma su poder dentro del régimen con la captura del comediante Eddie Jones, quien a través de la sátira denunciaba la crisis que atraviesa la isla caribeña. O sea, el tipo cumple 95 años y casi como regalo de cumpleaños encarcela a alguien que desde el humor lo satirizaba y cuestionaba duramente el régimen comunista. Claro. Todo esto en un contexto donde Estados Unidos está presionando mucho a las cadenas norteamericanas para que se vayan del país. Sí. Meliá, por ejemplo, la cadena de hoteles, tomó la decisión de retirarse de Cuba. Cierra los hoteles. Una de las cadenas más tradicionales de la isla. Claro, la isla está colapsada, desabastecimiento casi por completo, muy poca energía, no hay combustible, no hay medicamentos, la sociedad vive en una situación muy crítica. Pero turismo sí.
No, muy pero poco es- ya, porque claro, tenés todas estas condiciones. Vos vas a un lugar de turismo donde no tenés luz, donde no tenés Claro. combustible, donde Salvo no te que podés tengas mover. grupo electrógeno, que es muy Bueno. difícil de conseguir, es muy raro. Y la tienen estos lugares, pero la verdad es que también cae en bolsillo roto, No, porque sí. no te alcanza, no compensás. Capaz que hasta no tienen agua corriente. es Entre muy otras difícil. cosas, efectivamente. Bueno, más allá de esto, el mundo está en otros temas y básicamente está en el tema de lo que pasa con la guerra en Ucrania y el conflicto con Irán, que no cesa. De hecho, Irán y Estados Unidos han intercambiando nuevos ataques mientras las negociaciones siguen estancadas y es el principal dato distintivo de esta mañana. Mientras mirás en la tabla de los mercados, la Guardia Revolucionaria ha asegurado haber atacado el cuartel general de la Quinta Flota de los Estados Unidos, así como una base aérea y helicópteros en un país del Golfo, utilizando misiles y drones, según informan los medios iraníes. Teherán sostiene que el bombardeo ha sido en respuesta a un ataque norteamericano contra una torre de comunicaciones al sur de la isla de Quesh y a un petrolero iraní en el estrecho de Hormuz. Kuwait, mientras tanto, suspendió los vuelos en el aeropuerto internacional tras el ataque iraní con misiles y drones, que causó al menos un muerto. Ya fíjese el múltiple impacto en todo lo que es Oriente Medio, otra vez símil de lo que vivíamos hace 30 o 45 días, de una guerra que empezó hace casi 100 días, que iba a durar como máximo 4 semanas y que lleva 14 semanas. El ejército de Bahrein, mientras tanto, también asegura haber interceptado drones y misiles iraníes, y el ministro de Relaciones Exteriores iraní sostuvo que Kuwait y Bahrein tienen una responsabilidad directa y clara en los ataques de los Estados Unidos y, por lo tanto, apela al derecho a la legítima defensa. Y dice que va a seguir atacando en tanto y en cuanto se produzcan ataques para con ellos. O sea que estamos casi en foja cero. Más allá de todas las cuestiones que dice Trump o deja de decir. A mí me parece un tema de primerísimo orden. ¿Cómo está el petróleo a esta hora de la mañana? En este momento el petróleo está en $98. Fíjate cómo subió durante la madrugada. Claro, correcto. Había arrancado temprano en los 96, después de que ayer había casi cerrado el mercado en 93. Ahora estás tocando los 98, casi 99. O sea, casi en los $100 de vuelta el barril. Otra vez. De hecho, ayer apareció un informe en el mercado de capitales internacional de un gran banco de inversión norteamericano que decía: nosotros damos por terminada la guerra siempre y cuando se termine de firmar el acta de paz, pero para los mercados descontamos, esto que te decía ayer, descontamos en los precios de los activos que haya resurgimientos de nueva volatilidad o de nuevas especulaciones. Sin embargo, el petróleo va a estar alto y va a haber escasez además de precios altos. Con lo cual, efectivamente, el petróleo no baja de 80 a 90 dólares. No va a bajar. Empezó la guerra en 60/70. Claro. Y después, hoy mercados, tenés Asia prácticamente todo en colorado, O sea, cayendo. rojo, cayendo. Japón y Corea del Sur son las excepciones de los últimos meses. ¿Por qué? Porque encontraron la beta de la atracción, en el caso de Japón por los minerales y en el caso de Corea por las tecnológicas. O sea, que ves que el yen japonés se va a revitalizar porque me decía Ojalá. Estaba preguntando. que yo compré yen, conté un amigo, ¿sos vos el que compra? un amigo compró yen japonés. Sos raro, ¿eh? Mientras yo, digamos, fui, le dije, escúchame, las de Tanzania, esas que vi, no sé Los cuánto. chelines, no sé los cómo eran. chelines, Sí. Los chelines. que le descubrieron Leal, entre otras cosas que contaba Algo hay ahí, Camila sí. Dolabjian. Dije, bueno, ¿podemos tener eso? Y me dice, no, muy difícil. ¿Qué me estás pidiendo? Dije, no sé, quiero tener una para tener acá. Como un Bitcoin, pero Como un real, Bitcoin. de la economía real. No, No sé. claro. Das con unos problemas bárbaros, ¿eh? Tremendo. No sé. Hay que hablar con Besant, que es el que sabe de monedas. Claro, si pudiera. Estás teniendo mucho tiempo, me parece, Pau. Si pudiera, Te veo ir, bien, ¿eh? si pudiera ir a las reuniones de la CEPAC, ahí se Claro, cocina, ¿viste? por eso. Ahí se cocina todo. Ahí El presidente está, vuelve el guiso 4 de julio, lentejas ¿no? hacen, sí, sí. Va el 4 de julio para el Día de la Independencia Norteamericana. Milei va a estar en Estados Unidos. Mirá. 4 de julio. Un dato. Bueno, Europa... Quinto viaje a Estados Unidos del año. 17. Yo había contado más. ¿Hay 5 nomás? De este año. Ah. 17 en total de poco más de 34 que hizo. Todos Estados Unidos. Y sí. ¿Y a Israel cuánto va? 3. No, porque es sencillo, es bastante lineal. Acá no hay ningún gato encerrado. Es estratégica y es unilateral. Por eso, Israel creo que vaya el tercero en el año o el segundo. Sí, está viajando Martín Menem, creo que el viernes a Israel. Entre Mirá. otras cosas. Bueno. Europa, todo abajo. Está en este momento todo al rojo, cierre, pero América, y ahí estamos nosotros, tenemos un Merval que hoy arrancaría un poquito abajo, pero viene de una semana bastante buena. Todos los indicadores bursátiles en Estados Unidos al alza, inclusive la volatilidad que sube 2% y que el dólar se recupera 0,12% respecto a otras monedas. Está más débil que las monedas en general, pero le da batalla a pesar de la situación en la que está Estados Unidos. Ayer el dólar terminó en 1440, 1450, subió un poquito en la 1450, Argentina, sí. si lo ve se empieza a sentir un poco más cómodo con un dólar más alto, lo deja correr, en el medio sigue comprando reservas, ya prácticamente cumplió la meta anual, en un contexto donde
Hay una fuerte liquidación de divisas que el gobierno está capitalizando. Y eso me parece que le da una solvencia adicional, una robustez adicional al programa económico. Cierro con lo de Ucrania, porque efectivamente Ucrania ha golpeado a San Petersburgo con drones en el inicio del Davos ruso, por llamarlo de alguna manera. El ataque coincidió con la jornada inaugural del Foro Económico Internacional, en la jerga, el Davos ruso, uno de los principales eventos anuales del calendario político y económico ruso, en el que, por supuesto, Vladimir Putin busca proyectar una imagen de estabilidad, capacidad de resistencia frente a las sanciones, apertura hacia socios no occidentales. Según autoridades locales, varias personas resultaron heridas por estos ataques contra infraestructuras energéticas y portuarias en distintos puntos de la ciudad. Drones ucranianos que atacaron Rusia después de ataques a Kiev y a lugares del interior en Ucrania que generaron muertos, heridos y una situación de fuerte inestabilidad en los ataques más violentos de mucho tiempo de Rusia a Ucrania. En los últimos minutos se ha confirmado una importante terminal petrolera, la segunda ciudad más grande de Rusia, que fue atacada también con drones justo cuando el prestigioso Foro Económico está a punto de comenzar con la presidencia de Putin muy cerquita. O sea que cuidado, porque ahí tenemos un recrudecimiento del conflicto también muy relevante para seguir de cerca. 9:27 ya en la mañana. Los argentinos tenemos partidos que se juegan en la cancha y otros en la panza. Y si aparece dolor, Sertal, el alivio para el dolor de panza argentino. Lea atentamente el prospecto. Ante cualquier duda, consulte a su médico y o farmacéutico. Mete un cambio con Ford Taraborelli. Trae tu SUV 2022, campeón del mundo, y cámbialo por un Ford 0 kilómetro 2026. Consulta por la promoción en cualquiera de nuestros concesionarios, ubicados en Caballito, Recoba, Vicente López y Bariloche. Promoción válida 15 de mayo 2026 al 18 de julio 2026. Octavo Stock toma usado sujeta a inspección, verificación y tasación. Stock limitado no acumulable con otras promociones. Consulte condiciones en sucursal organizable en Zona Auto Sociedad Anónima CUI 30-7091-3308-6. Ahora, un nuevo mundial se empieza a sentir. Y Now va a estar junto a Juan Pablo Varsky. En vivo, desde Estados Unidos, Canadá y México, cubriendo el evento deportivo más importante del año. Toda la actualidad del Mundial de Fútbol 2026 está en Now 97.9. Tu nueva radio. Nos acompaña Aperol. Tiempo de rituales, tiempo de disfrutar. La batería es William. Mi batería es William. 97.9. Now. Ahora. Pronóstico del tiempo. Querido Ezequiel Marcuzzi, bienvenido, señor, buen día. ¿Qué tal, Paulino, equipo? Bueno, les voy a contar yo que de a poquito se van a ir multiplicando los alertas los próximos días. Oco. Sí. Vuelve la lluvia. Sí, la lluvia va a llegar. Bueno, en Capital Federal alrededores, seguramente la precipitación va a llegar el fin de semana. Ya a partir del sábado y durante el domingo vamos a tener lluvias y tormentas. Vamos a ver, yo estimo que va a haber alerta para el fin de semana, pero todavía falta un poquito. Lo que sí, la zona que ya tiene alerta es el sur de la provincia de Buenos Aires y el este de La Pampa. Esto es a partir de mañana por la formación también de lluvias y tormentas. Por ahora en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, buenas condiciones. Hoy vamos a disfrutar de una máxima en torno a los 18 grados. Mañana algo similar y el viernes el pico de temperatura para esta semana que va a rondar unos 19 o 20, tal vez toquemos los 20 grados el viernes. Pero bueno, el fin de semana llegan las lluvias. Con lo cual habrá que estar presto, y acá habrá que desempolvar el piloto, los paraguas, todas esas cosas. ¿Usás paraguas vos o no? Es que me incomoda bastante el paraguas. ¿Vos usás paraguas, Ezequiel? Yo no, viste, no, la verdad que no. Claro, en casa de herrero, cuchillo de palo. Sí. Pero una capa, algo que te cubra. Sí. Sí, una capita, algo sí. Y en casa de heladero, cuchillo de palito. Correcto. Claro. Muy bien. Perdón, ¿y en la de carnicero? No tengo para ese, te pido disculpas. Sí. Bueno, escúchame, Ezequiel, o sea que no sos del team que evita el paraguas. Yo conozco mucha gente que hasta se moja, pero le resulta incómodo, se lo olvida. Yo soy de las que lo uses y lo deja en todos lados y que ya no tengo. Claro, los perdés. Usaba, ahora no pienso comprar otro. ¿Sabes dónde los pierdo yo? Que me imagino que le pasa a mucha gente, ojalá.
cuando veo un supermercado, algún lugar que entras y hay un lugar para poner paraguas. Y te vas chocho. Y me voy, y queda ahí. Y voy dejando eres paraguas. de la cultura japonesa. En Japón los dejan ahí y van rotando. Eso Claro. había Y que hacer. hay agarrar otro el de que venga y Claro. agarra y sigue. Sí, Claro, pero- tú dejas el tuyo, Juli luego viene, lo usa, En lo deja en Japón- otro eso me lugar. encantó. Así. En Japón, Es excelente. acá lo dejás y a los 10 Buenísimo. minutos te Y te hicieron- lo regalan en todo lado. Te regalan paraguas. Claro, Pero tiene que ser como la economía japonesa. Claro. Tenés que Javier ser diría, escúchame, ¿quién Espectacular. paga Sí. eso? No se puede regalar. Tenés que ser japonés, porque aparte Son acá, muy lindos. cuando llegaste Sí. hicieron como en el Tigre con lo de bambú, te hicieron una artesanía, te cambiaron el paraguas, no tenés más paraguas. Olvidate, ¿no? Sí. Acá tenemos una inventiva, una creatividad Claro. extraordinaria. No. Y la calidad Sí. debe ser muy buena en Japón, además. No se te Sí. debe, con el viento no debe flamear. para nada. ¿Vieron esas Claro. escenas Para cuando nada. empieza el viento así ¿Cómo que... saben Paula y Paulino tanto de paraguas japoneses? Yo porque Es la- estuve en Ah, septiembre. Paula bien. porque Fui. estuvo. ¿Y vos? Porque Confío en Paula. Qué manera de... Me está pareciendo una pregunta absurda. Ya ahora doy la vuelta y me hablo con los directivos de la radio, porque me parece que periodísticamente estamos haciendo cualquier cosa. Estamos No, hablando confía de en paraguas. mí. No, confío ¿Vos en vos. estás diciendo Flojo de hablemos sin papel. saber? Sí. No. No. Yo Escuchame hablo una de cosa. los paraguas en Japón porque Ezequiel sé. se preparó para hablar del clima y el tipo está ahí para hablar del clima. Y vos venís y decís, no, por los paraguas japoneses, Paulino. Ah, está bien, tenés razón. No me, no me levanto porque no tengo dignidad, pero si no me levantaría. Perdón, querido Ezequiel. Resumidas No. cuentas, vuelve la Sí, lluvia el fin de resumidas semana, va a haber Sí, múltiples vuelve la alertas, lluvia. pero hoy no tenemos Exacto. lluvia. No, de acá hasta por lo menos el sábado. Igualmente, ya les digo, mañana vamos a ver si no hay alguna sorpresita, alguna cosita para el viernes. Pero en principio, hasta el sábado no habría precipitaciones, sí se van a multiplicar los alertas y ya les digo que para mañana y para el viernes vamos a tener alerta por tormentas fuertes en todo lo que es el sur bonaerense y el este de La Pampa. Capital, hasta el fin de semana, tranquilo. Una Abrazo, una querido sorpresita, Ezequiel. sorpresita linda. Hasta luego. Sí, sorpresitas siempre son lindas, quédate tranquilo. Ponele. Bueno, me dice el querido Santiago Comadira, Santi, un abrazo. Paraguas incómodo, piloto y sombrero piluso, Bueno. me dice. Incómodo por no decir de modé. No, el problema es que no sé si es incómodo, te lo olvidás, lo perdés, pero la verdad que es bárbaro, no te mojás nada. Santiago, un piluso que da todo mojado. Santi me Santiago. vio que es un tipo que piensa, que hace muchas Más cosas. o que menos cranea. en esto no. No, que es un tipo muy medular. Dice que estás muy bien, Juanjo, me preocupa. Hoy te agradezco, Santiago, pero no te estaba criticando por eso. Me parece que el piluso sabe cómo terminar. Ah, ¿viste cómo cambiaste de discurso? No, ¿Qué cambié tipo de de alcahuete discurso. que sos, No, Una porque cosa- gracias pero está equivocado en esto. ¿Qué va a pasar en Boca con Cavani? Porque Cavani quiere volver a operarse. Leo en la tapa del Diario Popular, qué sé yo, pero Boca dice, ¿De qué no se sé. va a operar Cavani? Perdón. tiene ese dolor, viste, en la espalda, ¿no es Lo de la cierto, espalda Paula? siempre, lo ha realmente ha sufrido mucho con esa ¿Pero con es una esa operación de lesión. columna? No, Ah. es un tema, a ver, él tiene esa lesión en la espalda, la verdad es que es un jugador que hace bastante que no tiene minutos ni nada. Y es un sueldo alto para Boca, ¿no? Entonces, Claro. por eso también se habla mucho de lo que puede llegar a ser una salida incluso consensuada si es que el jugador, Claro, correcto. si la recuperación va a seguir costando mucho más. Pobre. Hay que ver cómo se arma Boca, ¿no? ¿Y qué está en la lista de técnicos? ¿Se habla? ¿Hay alguna especulación? ¿Riquel me dejó trascender algún No, hay nombre? muchos, Nada. muchos nombres. Y te digo que van desde el caso, por ejemplo, de Eduardo Domínguez, que igual tiene trabajo en Brasil, él está en Atlético Mineiro, es un técnico que siempre le ha gustado a Riquelme. Ajá. El Kili González también es otro que le ha gustado bastante. Se habló incluso de Néstor Lorenzo, del entrenador de la Selección Colombia, que una vez finalizado el ¿En serio? Mundial, supuestamente también lo vincularon incluso con Boca. Bueno, pero está buscando alto, está apuntando a que alguien Nombres, le dé Gareca forma. salió también en esa lista. ¿El Tigre o sea, Gareca? Sí. O sea, hay nombres importantes. Bueno, Gareca fue uno de los que jugó en River y en Boca. Mira. Claro, Por ejemplo, de también. los tantos que hubo, el Cabezón Ruggeri, Gabriel Batistuta, solo los que recuerdo. Era muy usual en los 80. Claudio Polcanigia, recientemente Prato también lo hizo. Prato. Sí, con un paso mucho más exitoso, por supuesto, por River que por Boca. ¿Prato jugó en Boca? Prato jugó en Boca. ¿En serio? Mira vos, ¿sabes que me lo perdí? Bueno. Mi memoria no está bien, Juanjito. Puedo leer un mensajito que además Sí. es para Pau. More dice, Argentina debuta a las 22 de acá. Dice, Si llega a haber una alerta de tormenta, puede que termine a las 2, 3 de la mañana. Esperemos que no pase. Porque Pau estuvo explicando hoy el tema de lo Sí, meteorológico. escuché perfecto y está muy bien y creo que corresponde y hay que preservar en todos los casos la seguridad de los futbolistas y también de los espectadores. Claro. Sí, obvio. Pero pará, a las 22 horas Argentina es. Sí. Claro, 21 de allá. ¿Sería 21? No, 20. 20 de Porque allá, en Kansas son 2 horas 2 horas menos. 22 de acá, Claro. las 22.
¿Cómo hicimos con los papis del cole? Hicimos una reserva para ver ¿Y cómo van los chicos el otro día? La escuela termina a las 12 de la noche. Y si hay una... Por eso y hay mismo. partidos un ya poco me más imagino tarde. el planteo de mi hija. No voy, papá. No, sí, me subí un plan que no voy a poder deshacer. Es que la mayoría no va a ir. Pero los papis del cole, ¿vos te estás en un chat de papis del cole? Es Ahora un sí tema me voy para a ir. mañana. No, ¿sabés que no? Ahora sí me voy. Ah, bueno, no. ¿Sabés que no? No se puede estar ahí, ¿eh? Sí se puede estar. No, porque no. Yo respeto a todo el que quiera No es participar. no es por respetar o no respetar. Es que se... No, pero tengo personas con las que hice una... A ver, me preguntaron si me sumaba, yo dije sí. Le pregunté a mi hija, sí, me copa, papá, está buenísimo. ¿Cuál sería el plan? El plan es para la hija, no para él. Claro, Él va de acompañante. Mirá, Julieta, no me quemé, Julieta. El plan es también para mí que van a pensar los padres. De acompañante de tu hija, quise decir. Sí, está muy bien. Pero Pero es un plan divertido. la segunda. Eso, correcto. Es un plan divertido. Pero yo pensé que era las 8, ahora caigo en la cuenta que es a las 10. Bueno, claro. Que es las 8 de Estados Unidos. Contame lo de Messi y el premio. Sí, Lionel Messi, que hace pocos minutos, se confirmó que va a ser galardonado con el premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026. Esto lo anunció Teresa Perales, nadadora, quien había sido también ganadora previamente de este premio. Son 2 expertos, junto también a Teresa Perales, se reunieron y lo confirmaron entonces este día miércoles. Eran más de 27 candidatos y Lionel Messi va a ser el ganador, dicen ellos, por el deslumbrante talento, su excepcional trayectoria deportiva y su formidable y continuada labor solidaria para promover el acceso a la educación. La palabra de Teresa Perales justamente acerca de este premio de Lionel Messi. Ha decidido conceder el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 al futbolista argentino Leo Messi. El jurado ha destacado, además de su deslumbrante talento, su excepcional trayectoria deportiva y su formidable y continuada labor solidaria para promover el acceso a la educación y el cuidado de la salud de los niños más desfavorecidos. Leo Messi, el jugador que más títulos ha conquistado en la historia del fútbol, se ha ganado también el respeto y la admiración de todos por su ejemplar comportamiento dentro del campo y por su constancia, su humildad y el compromiso con el juego colectivo. La ceremonia va a ser en el mes de octubre y se le da continuidad también a la trayectoria y a la presentación de premios de manera individual. El año pasado, en la edición anterior, había sido Serena Williams la ganadora de ese premio, una Serena que va a tener actividad ya en los próximos días también, retornando entonces a las Después canchas. de 4 años y a los 44 años. Queens. Va a estar en Queens, en la previa de lo que es Wimbledon. Sí. Y efectivamente lo va a hacer, insisto, tras 4 años de actividad en el circuito, de inactividad en el circuito profesional y con 44 años, demostrando que la longevidad que crece también es la prolongación del deporte profesional. Esto no era habitual verlo, observarlo, y lo estamos viendo de manera cada vez más recurrente. Jugadores de fútbol a los 40, tenistas a los 40, boxeadores a una edad más avanzada de la que teníamos. Ayer hablábamos de los mayores de 90, conseguí algunos. ¿Ustedes trajeron, hicieron la tarea? Me pasaron. No. Y el que nombraste recién también, Raúl Castro también. Raúl Castro tiene 95, Claro. Correcto, ahí tenés Sí, otro. yo Yo no encontré ninguno, voy a ¿En buscar serio? mejor. Yo te voy a buscar. Sí, bueno, Warren Buffett, pero no es nuestro. No, está bien, no importa de dónde sea. Warren está bien. Buffett tiene Warren casi 98 años. Y O sea, sí, el zar de las inversiones, el tipo Sí. que multiplicó la plata con la timba final. Perdón, haciendo inversiones. No, ¿sabes En la bolsa, ¿sabes cuál es comprando y vendiendo. ¿Sabes cuál es el dato de Warren que a mí me encanta? Que se compró una casa cuando se casó a los 30 y tiene la misma. O sea, el tipo es multimillonario, pero vive en la misma casa en el interior de los Estados Unidos, en Omaha, que es una zona así como muy Top centro. premium. No, es una zona central en los Estados Unidos muy de pueblo. Y además el otro dato importante es que el 50% de su fortuna la donó en vida a The Giving Pledge, que es una sociedad, una organización que fundó con Bill Gates, y donan en vida todo lo que les sobra. O sea, bastante más de lo que tiene. Hoy, ayer leí que Lali Espósito, parte de lo que recaude va a ser una donación. Sí. Tiene los recitales en River este mes. Sí, este fin de semana. Sí. Este fin de semana está Sí, Lali. sí, empiezan ahora. Sí, el 6 es el primer recital. ¿En que River? tiene. Sí. ¿Vas? ¿Cómo me estás diciendo? ¿En serio? Sí. ¿Vas con Mía? Y tengo que ir, claro. Pero de entrada, ¿sabías? pero- Se agotaron. ¿Sold out? Sold out. Por ahí alguna. Hace un tiempo largo ya. Ay, qué ganchero. Sold out.
Lo ¿Me dijo va a ella. decir adelante de mí a Sold Out? Porque ahora voy a Pero ahora pará, somos tiene que hablar sobrinos. inglés la chica, déjala que. Sí, ella sí, se pero exprese. él no puede. Sí, 6 y Ah, 7 no de puede. junio en River. Sí. ¿Pero solo 6 y 7? No, después va al interior y vuelve y hace otra Yo otra creo ronda. que hace el 25 y 26 también. Sí, No sí, me- sí. Perdón, yo tengo en mi cabeza 25 y 26. Yo me tengo cambian 6 todos y los papeles. 7. No, pero tiene otra ronda. es Están verdad. las dos agotadas, 6 y 9 y 7. 40 en la mañana. Esperen que tengo un tema importante que resolver. ¿Cuándo canta Lali? ¿Cómo están las cosas a esta hora, querida Romina Wiener? Bueno, en estos momentos hay muchas demoras en la autopista Perito Moreno. Se produjo un choque múltiple de 2 autos y una moto a la altura de Villa Luro en sentido al centro. Estuvo bloqueada en forma total la Perito Moreno porque descendió el helicóptero sanitario del SAME. Ya se ha habilitado, pero queda un remanente de demoras, todo mano a la autopista 25 de mayo. Entonces, paciencia y precaución. Además, en Panamericana hay un choque pasando el camino del Buen Aire en sentido a General Paz, pero más
allá de ese siniestro vial está bastante limpia. Lo que se ven son muchas demoras en General Paz entre el barrio de Villa Urquiza y Núñez, todo en sentido a Lugones. El único tren que queda con demoras es el Belgrano Sur, Paulino. O sea, Belgrano Sur es el único que tiene demoras después de las múltiples demoras en distintos ramales de esta mañana, una vez más, y pese al ajuste de tarifas que, recordamos, va a duplicar el valor del tren hasta septiembre respecto al que tenía el mes de marzo. Para privatizarlo, por otra parte. En tren de ser más tentador la oferta. Beso, Romy. Como siempre, gracias. Chau, chau. Hasta mañana. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. Todo lo que pasa en este momento. Now. 97.9. Hay 4 o 5 hechos que marcaron un poco también la agenda, que no quería dejar pasarlos por alto. Hoy en el Esquiú, en la provincia de Catamarca, está finalmente la descripción y el título central es de este estudiante de 14 años, que terminó recibiendo asistencia, por cierto, que fue armado a la escuela y que dijo que era para protegerse. Un cuchillo, una navaja y un cuaderno con dibujos fueron las señales que encendieron las alarmas en toda una comunidad educativa de la escuela de Recreo, en el interior de la provincia de Catamarca. El hecho movilizó ayer a docentes, directivos, efectivos policiales, profesionales de la salud mental, para tomar conocimiento de que este alumno de apenas 14 años portaba dichas armas dentro del establecimiento. No intentó agredir, no amenazó a nadie, a ninguno de sus compañeros, solo dijo era para defenderme. ¿De quién? ¿De qué? 14 años, dentro de una escuela. Mientras tanto, otro alumno llevó un cuchillo a la escuela para pelearse a la salida, en este caso sí, con un fin. ¿En dónde? En Mendoza, en Guaymallén, el colegio Segundo Fénix. Y allí, en consecuencia, desde esta mañana volvió la prohibición de ingresar con mochilas. Tienen que ser transparentes o sin mochila. Mendoza. Mientras tanto, alguien que tenía una orden de detención se presentó en la comisaría, en Open Door, en la localidad de Luján, la comisaría tercera. Le disparó un policía, lo terminó asesinando. El agresor era buscado por una causa de amenazas y terminó muerto tras el tiroteo. Otro agente terminó herido en una mano. Insisto, tenía una orden de detención, se presenta, le dispara a un policía que termina matándolo. Todo esto en Open Door, en la comisaría tercera. Después, más allá de todo esto, entre los casos resonantes, de los múltiples que uno pudiera encontrar esta mañana, en Rosario había una mujer que estaba desaparecida, llevaba 2 semanas y media. Honda preocupación había una intensa búsqueda. Jessica Contreras, 35 años, fue hallada anoche a última hora en una gomería, quedó bajo resguardo policial. La familia la está buscando desde el 15 de mayo, cuando salió de su casa de Pasco y Ecuador con una riñonera, sus documentos. Esto es lo que ocurrió finalmente en el transcurso de la noche de ayer. Digo, entre tantos temas que nos perdemos, que son muy acuciantes, también está lo que ha ocurrido con esta pareja que había subido a un glaciar que terminó con la muerte. Un guía y una turista, en una pareja, un guía y una turista. Está en la tapa del diario Clarín, es bastante descriptivo, ocurrió en la Patagonia Argentina. Si quieren un ratito recorremos el caso. En materia económica y geopolítica, te voy a unir los dos temas, tenemos a una demanda de Estados Unidos contra Brasil. En este caso, Trump puso el ojo sobre Pix, que es el principal competidor de las tarjetas de origen norteamericano o de los sistemas de tarjetas de crédito Visa y Mastercard, porque considera que Pix está comiendo prácticamente el mercado latinoamericano con bajas comisiones y tasas respecto de lo que significa que funcionen estos sistemas de tarjeta tradicionales, que son quizás lo que opera principalmente en los Estados Unidos. La Casa Blanca pidió abrir una investigación comercial contra prácticas relacionadas con los pagos digitales en Brasil, solamente en Brasil, no lo está haciendo en otros países. Correcto. Esto habla de la competencia que tiene o de la rivalidad con Lula da Silva. Dice que el sistema de pago desarrollado por el Banco Central de Brasil, que ya supera los 170 millones de usuarios, no solamente en Brasil, sino también en otros países de la región, es una alternativa de bajo costo contra las tarjetas de crédito. Y eso le preocupa a Estados Unidos porque defiende a sus compañías. Este es un tema. El otro tema es que desde que comenzó la guerra, la Fed está monitoreando constantemente qué pasa con la inflación en los Estados Unidos. Y por supuesto, lo que notaron es que el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años subieron 50 puntos básicos. Es decir, hoy un bono de largo plazo paga 4,5 cuando un bono relativamente corto está pagando 3,25. Esto es por la preocupación de un
de más inflación y de un super déficit. Recuerden que Estados Unidos tiene que pagar en su presupuesto 2 billions, o sea, 2 billones de dólares por año. Y esto lo cubren claramente con emisión, pero genera otros problemas. Ellos tienen la fortuna, o si quieren la ventaja, de que el mundo entero demande dólares por ahora. Y por eso se dan el lujo de poder emitir para suplir la falta de financiamiento de la deuda o para pagar todos los huecos que deja el déficit fiscal. Sin embargo, esto en algún momento, si no se ataca o no se corrige, va a tener un problema. Va a generarlo. Efectivamente, con un país que debe más del 100% del PBI. 128 creo que es. O sea, todo lo que produce Estados Unidos en bienes y servicios, que es un montón, lo tiene calzado en una deuda gigante. Exactamente, que además supera todo ese monto, lo cual definitivamente es un planteo. En La Pampa, el Superior Tribunal rechazó finalmente el reclamo de los taxistas contra Uber, que finalmente está legalizado allí, y por lo tanto ya no hay instancia judicial a la cual recurrir. Misiones, ayer en la reunión del Norte Grande en el Consejo Federal de Inversiones, Santilli, que les pidió a los gobernadores que acompañen la derogación o eliminación o suspensión de las PASO, presionó muy fuerte por el tema del gas natural. Es una provincia que no tiene gas natural, una de las 4 provincias en la Argentina que no tiene gas natural. La otra es Corrientes, la otra es Formosa, me estoy olvidando alguna. La hidrovía y determinados puentes que eran compromiso del gobierno nacional hacer y que finalmente no se activaron. O sea que todos están buscando en el toma y daca, de la negociación política, digamos, un toma y daca razonable, justo, propio de la política misma, digamos. Pero parece que están acelerando en el gobierno nacional y los gobernadores piden, y el margen fiscal es poco, entonces definitivamente tampoco hay mucho para conceder ni tirar manteca al techo, con lo cual todo va a depender de los incentivos a los acuerdos que plantee la propia popularidad del presidente, que hasta acá ha sido el imán que ha resuelto los acuerdos en tanto en cuanto fortalecido, y cuando estuvo débil le ocurrió todo lo que ya conocimos a mediados del año pasado, donde el Congreso sistemáticamente votó leyes, incluso revirtiendo vetos presidenciales en leyes como la de emergencia en discapacidad, financiamiento universitario, entre otras. Bueno, a todo esto y por último, vale la pena decir que Argentina vuelve a entrenar y que todo empieza a tomar cauce en una Copa del Mundo a la cual estamos a 8 días formalmente. Sí, a 8 días. Algunos datos que entrega también la FIFA, decir que las bubucelas, bocinas de aire y silbatos en todos los estadios de la Copa del Mundo se van a confiscar en las puertas, o sea, están Nadie entra con bubucelas, prohibidas. con silbatos. Es la determinación de FIFA. De FIFA, exactamente. También contarles Mundial que raro No, está bien. ¿Qué? Y porque si vos haces un ruido similar al del árbitro, generás una pero confusión. la bubucela no es parecida. No, la bubucela no, Claro. pero lo que pasa es que tenés que agarrar como todos los instrumentos de viento, entre comillas. Claro. Porque Bueno. decís, no, silbato sí, bubucela no. Es parte del folclore, qué sé yo. ¿Tanto impacto le ven ustedes? ¿Qué sé yo? Que vos Yo no digas soy no puedo árbitro. entrar con, no sé, determinadas cosas, estoy Y de la acuerdo. bubucela es un poco molesta. Así que. No sé, Ok. chicos, no puedo opinar. No sé. O sea, que van a bueno. hacer del estadio de fútbol un teatro. Más o menos, esa es la no la idea. van a Un poder teatro vender. europeo, que son todos ordenaditos. Claro, ponele. Esto sí digamos. es así, en un avión no puedes viajar con eso porque se considera como contundente. Eso me pasó con clavas de malabares. No ¿Ah, podés, sí? es como contundente, vos con eso lo podés pegar podés a alguien. matarla. Claro, al piloto, por No, ejemplo. eso Sí. está bien. Y no podés llevar por caso Por eso, desodorantes entonces- de más de no, sé eso cuánto, no, eso es perfumes así, grandes. inflamable, eso te saca. Exactamente. Sí, hasta una lapicera en un momento, ¿te acordás que te la Sacaban, quitaban? Claro. Una lapicera porque podías dañar la vista. Perdón, clavársela a Pau, tengo otro. TDAH y me voy para cualquier lado. Seguí. No, contarles que la Copa del Mundo Mala está mía. en Nueva York, en estos recorridos que está haciendo, el trofeo como tal está ahí La en Nueva Copa York. como tal está en Nueva York. Sí. ¿En está. la Quinta Avenida no? No, está en el Museo de Historia Natural. ¿En serio? Está ahí. ¿Qué tiene que ver eso? Están en un evento, está Es que, bueno, es la Bastian Copa. Schweinsteiger, Mirá vos. un exjugador, está ahí presentándola con Mabdani, con el alcalde de Nueva York, están ahí. Así Tiene que razón, el la Quinta trofeo está Avenida. ahí. Esa es Bueno, mi compañera, bueno. Pregunten, ahí le contestó todo. Vamos. Vamos, ¿viste dónde está? Vamos. En la Quinta Avenida. le Respondió decía, muy bien. Sí, pero sí. tenía razón. Pero es la Quinta Avenida Tenía también. Pero razón. nació en Las Flores, Julieta, pasa que que se al hace norte. el internacional, por favor. Claro, está del 9:54. otro. Del otro lado del... Ya sabemos dónde estamos. Ahora, un repaso por lo que viene. Yo diría que hay 4 o 5 cosas muy breves. La primera es que hay mucha expectativa en el Congreso para saber, primero, si mañana sesiona en el Senado, para lo cual se resuelve hoy, y si se discuten los pliegos de los jueces, y si dentro de esos pliegos entra la jueza Micheli, que es la jueza de la discordia, por la cual Bullrich ayer incluso puso a disposición del presidente la renuncia a la presidencia de la bancada de la Libertad Avanza, en un hecho fuerte políticamente, con múltiples dimensiones,
del cual todo el mundo de la política está hablando, puertas adentro del gobierno ni les cuento, en una circunstancia, digamos, muy particular, donde el presidente pide el retiro de empleo de un juez, o de una jueza en este caso, y la presidenta de la bancada oficialista dice abiertamente que no acompaña. Ayer se sumó Luis Juez diciendo que tampoco acompaña el oficialismo, Carolina Lozada dijo que no, Gerling, el presidente del PRO y del bloque del PRO, también dijo que no, los senadores firmaron que van a apoyar la sanción del pliego de la propia jueza, senadores que firmaron ya el dictamen con las 9 firmas que requieren la Comisión de Acuerdos, entre los cuales hay muchos radicales, pero también de partidos provinciales, entre ellos Camao Espínola, de la provincia de Corrientes. Bueno, la situación es bien compleja. En diputados, mientras tanto, en el día de hoy empiezan los debates en comisiones del Super RIGI y el proyecto de la regulación de ley de lobby, que yo creo que va a salir con modificaciones. El RIGI también podría tener algunas modificaciones, el Super RIGI, pero en todos los casos van a ser dictaminados, probablemente porque en las comisiones que empiezan a ser debatidos estos proyectos, efectivamente hay mayoría del oficialismo. Y la presiden sectores de la Libertad Avanza o de aliados permanentes casi del propio gobierno. Por supuesto que más allá de eso hay expectativas en torno a que pasen los mercados, hay un recrudecimiento del conflicto entre Estados Unidos e Irán, eso le está pegando de lleno a los mercados y probablemente tengamos un miércoles más rojo que verde. Hay avanzadas avanzada rusa para con Ucrania y también respuestas de Ucrania con drones y demás en ataques a puertos y a incluso lugares estratégicos en términos energéticos, así que hay mucha expectativa en torno a estos temas. Mientras tanto, también en la arena económica vamos a observar qué datos pueden aflorar en el día de hoy sobre algunas cuestiones no resueltas, más allá de algunos anuncios que pudieran existir, como el que ocurrió ayer a última hora en cuanto a que los talleres de verificaciones técnicas vehiculares, que están muy reglamentados y muy regulados, van a ser abiertos, van a ser plausibles de ser reemplazados por otros talleres que tengan el equipamiento como para poder hacer esa tarea, para lo cual el gobierno abrió un registro en el cual se pueden justamente inscribir aquellos talleres que quieran hacerlo. Bueno, bien, y hay dos anuncios que pasaron desapercibidos ayer a la tarde en el IAEF, uno de parte del ministro de Economía, otro de parte del presidente. En el primer caso, el ministro dijo que van a volver a llevar al Congreso la ley de inocencia fiscal con reformas, correcto, esto es, muy importante, las adendas que le sugirieron en el sistema tributario y contable para que los argentinos vuelquen sus ahorros del colchón o de las cajas de seguridad al sistema productivo. Ese es un dato. Vamos a ver qué fecha le asigna, en este caso el Congreso, creo que va a entrar por diputados, una discusión en el recinto. Tiene que llevar nuevamente a discusión este proyecto. Por otro lado, el presidente anunció que en el segundo semestre va a haber baja de impuestos, siempre supeditado a una mejora en la recaudación. Según los cálculos que tienen en el Ministerio de Economía, la recaudación va a empezar a recuperar a medida que se recupere la actividad. Por ende, vamos a tener anuncios de rebaja de impuestos que no conocemos cuáles. 9:57, cerrando el capítulo. Now. Podés soñar con emprender un nuevo proyecto, con armar una pyme, con remodelar tu casa, con tener la mejor cosecha de la historia, o hasta con salir campeón del mundo de nuevo. Pero nunca dejes de soñar en grande. Soñá en grande. Pensá en macro. Cuando el reloj marca el regreso y atravesar la ciudad aturde, la radio te acompaña para que tu día termine mejor. After Office Now. Con Diego Senkman, Sofía Diamante, Josefina Godoy Martínez y Pablo Manzotti. El regreso más esperado. La realidad necesita bajar el ritmo. After Office Now. Lunes a viernes, de 17 a 20. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. Bienvenidos a mi fábrica, la más maravillosa del mundo. Santander presenta Charlie la fábrica de chocolate, vacaciones de invierno en el Teatro Gran Rex. De los productores de La Sirenita, Matilda y School of Rock. 6 cuotas sin interés con tarjeta Santander Visa. Entrada solo en tuentrada.com o en la boletería del teatro. Charlie la fábrica de chocolate en el Gran Rex. Estreno 4 de junio. Disponible para cartera de consumo, costo financiero total nominal 0%. Preventa válida hasta agotar stock. Para más información y limitaciones consultar santander.com.ar. Now 97.9. Radio Oficial. ¿Necesitas un auto para tu empresa? Evita los problemas de tener flota propia. Ahorra en seguros, mantenimiento y patentes. Es el momento que hagas el cambio a la opción más rentable. Conoce Compass Rent a Car Corporativo. Movilidad empresarial simple, flexible y sin dolores de cabeza.
Alquilás la flota que necesitas y pagás solo por el tiempo que lo usás. Si tu empresa necesita movilidad, busca Compass Rentacar. Entra ahora a compassrentacar.com.ar y coordina el alquiler que necesitas. Compass Rentacar. Soluciones en movilidad.
Pablo L., bienvenidos, ¿cómo les va? Buenos días, hola. Buena mañana. ¿Cómo vamos? ¿Bien, Muy Paulino? bien, gracias a Dios. Muy bien, Juli. Muy bien. La mañana que tiene un poquito de sol, por lo pronto. Sí. Eso es muy importante ante la lluvia del fin de semana que decía Ezequiel va a llegar. Caminé unas 4 cuadras y Está lindo. disfruté Está lindo. del clima, sí, un poquito fresco, pero con sol. Está muy bien. Sí. ¿Qué impresión te despierta lo de la jueza? ¿Es un tema? ¿Que están por votar mañana o que quizás la duerman? Es decir, que no porque llegue al además hay recinto. repercusiones dentro del partido gobernante. Por eso digo. La postura de Bullrich, de otro senador. Luis Juez incluso, que siempre en general es aliado y afilado. Sí, y lo escuchaba Diego Armesto charlando con vos y planteaba un punto muy interesante, que acá la pelota la tiene el Senado. Si el Senado presenta el pliego o no lo presenta, más allá de la decisión del presidente, que me imagino el bloque oficialista cumplirá, ejecutará. Sí, pero la presidenta del bloque no, eso es lo curioso. Exactamente. Es una particularidad. Y no cualquier presidenta de bloque. Exactamente. Porque antes vos tenías a Tauche, que era un presidente de bloque, pero no tenía el recorrido ni la dimensión política de Patricia Bullrich. No, correcto. Que viene plantándose, Adorni, la declaración jurada de ella, ahora con un planteo que además lo hizo en privado y en público. Creo que en todos los planteos disidentes de Bullrich hay una expresión privada y otra pública, en la que quizás el pasaje de privado a público haya tenido mucho que ver la propia Bullrich contando qué dijo en privado. Pero sí es un asunto que ya de por sí te genera la pregunta, ¿pero cómo vas a obturar el pliegue de una aspirante a jueza, de un recorrido profesional inmaculado o sin objeciones, por ser la cuñada de un periodista que escribe notas que a vos no te gustan? Eso para empezar. Por supuesto, la génesis de esta decisión influye decisivamente en el debate público posterior, con la decisión de Bullrich, con otros senadores que dicen, che, no da, es muy desprolijo, y además el gobierno en ningún momento quiso desmentir la razón por la cual no, que no hay otro se argumento. Toca. Claro, pero porque es el mismo gobierno el que la promovía hace 40 días. Claro, la eligió entre una terna de 3. Pero no le interesa hasta plantear, si querés, una discusión ficticia. No, porque en realidad hay algo que nosotros descubrimos del recorrido, aunque sea para desviar la atención. No, porque no hay nada. Hay un tema que no es menor. Esto solo se explica por la interna del gobierno. Este es un apuntalamiento de Santiago Caputo, un listado de jueces que envían Máiquez, que es Karina Milei, que sostiene que no lo cuidan al presidente y que envían estas cosas. Y apuntó varios más. Recordá que apuntó algunos, que muchos cuestionaron, que habían firmado solicitudes de integrar justicia legítima hace más de 10 años, una organización dentro del ámbito judicial con una proclama que tenía que ver con aspectos que para el momento actual parecen refractarios. No, ya acordate de la reforma judicial votada en 2013, aprobada en ambas cámaras y declarada inconstitucional. ¿Te acordás? Sí, la modificación que establecía, entre otras cuestiones, mecanismos distintos a los actuales. Pero se la idea a la democratización de la justicia. Y a la idea de poder elegir jueces al final del camino con el voto popular, cosa que empezó a implementar México este año con una elección que tuvo un nivel muy bajo de participación, por ejemplo, pero que fue una de las reformas que Sheinbaum logró instaurar. Ahora, esto es un tema bien complejo, porque está demostrando la sed de venganza del poder para con algunas personas y todo su núcleo. Pero todo a cielo abierto. Exactamente. Sí, en realidad... El apuntalamiento de Santiago Caputo es hacia el sector de Máiquez, hacia el sector de Karina Milei, pero en el medio al que está exponiendo es al propio presidente, que primero firma un pliego y luego firma para que lo retiren al pliego con 45 días de diferencia. En este caso, la objeción a María Verónica Micheli, ¿de quién es? ¿Del sector de Milei? Santiago Caputo. ¿O del sector de Caputo? Que Caputo quiere poner los jueces, que es lo que siempre quiso con Cunio Libarona y Amerio. Acá la idea de Caputo es,
Ustedes piensen en el poder que implica nombrar 1/3 de todos los jueces en la Argentina. En un contexto de juzgados vacantes por cualquier lado. El poder permanente que eso implica de personas que vos vas a nombrar en el ámbito de la justicia por los próximos 10, 15, 20, 30 años. No por 1, 2, 3, por un estadio determinado. Van a trascender los próximos 2, 3, 5 gobiernos. Santiago Caputo, que entiende la lógica de poder, no solo quiere quedarse con las privatizaciones, segmento que él apuntala y mucho junto a Luis Caputo. Ahí aparecen los neus, y aparecen todas las historias que hemos venido narrando y contando, que ya es bastante explícito, que está todo demasiado sobre la mesa, que empieza a ser un comentario recurrente en el mundo empresario, la creación de una nueva burguesía al amparo del poder, sino que además quiere tener la facultad, porque eso es poder real. Son empresas que van a tener concesiones por 20, 30 años de servicios públicos esenciales, con lo cual va a ser un actor de poder. Empresas trenes, nacionales. Transener, energía. Empresas nacionales. Exacto. Entre otras cuestiones, a privatizar, más los jueces. El menemismo en su momento, los que cuando se hicieron las privatizaciones quedaron en manos de empresas internacionales que desembarcaron en la Argentina. Sí. Telefónica, Telecom, Repsol, Suez para la privatización de aguas argentinas, sí. El grupo Suez de Francia. Sí, o sea, eso es eran inversión grupos extranjera directa. internacionales que tenían apetito por la Argentina. Inversión Se habló del extranjera sistema directa. de peajes, coimas, no importa. ¿Ok? Pero en todos los casos eran grupos internacionales que venían a hacer. Acá hay grupos nacionales con complicidades explícitas de un sector del gobierno que están tomando cartas en el asunto en inversiones estratégicas con muchas veces partners, socios internacionales, pero no hay grandes grupos jugando. De hecho, las hidroeléctricas de la Patagonia jugaron grupos internacionales y ganaron los locales. Es una lógica o una dinámica que también vimos en el kirchnerismo, caso Repsol Eskenazi, por ejemplo. Exactamente. No tan brutal. Porque en Lázaro Báez. Ahí tenés. Entonces, ¿qué estamos construyendo? Yo sé que hay muchos que miran para otro lado, no intervienen, ese es un tema como de corrido, les es incómodo. Ahora, si no lo planteamos hoy, ¿cuándo lo vamos a plantear? ¿Con los hechos consumados? Claro. No está mal plantearlo hoy. No está mal repetir una y mil veces que la privatización de gas del Estado se hizo con un diputrucho, Juan Abraham Kennan. Claro, y es algo, correcto. Y es algo que incluso validó la mayoría automática de la Corte por 5 contra 4 votos en la gestión de Carlos Menem. Porque ese vicio de origen también describe un país apartado de la ley. Y esa seguridad jurídica fue la que después tuvimos años después. Sí, es una dinámica repetida, casi permanente, cuyo único cambio son los nombres. O una práctica muy extendida y expandida en el tiempo. Lo que estoy diciendo es que independientemente de las objeciones que se puedan tener, acá hay una matriz de construcción de poder muy relevante en un terreno arrasado en muchos ámbitos, donde hay facciones del gobierno que pugnan por tener mayor ascendiente sobre los casilleros que hay que llenar. En materia de privatizaciones, nombramiento de jueces, cosas que van a trascender la gestión, que no son del corto plazo. Tecnópolis es una concesión de muchos años. Si vos privatizás aerolíneas al final del camino, que es una idea del gobierno, pero ahora no está validada desde lo legal. Aerolíneas que da superávit ahora. Sí, 300 millones al año. Cuando Correcto. daba 700 millones De históricos de déficit. Sí. Por eso yo creo que Aerolíneas la sacaron de la lista de privatizaciones. Banco Nación al final YPF del día. también, ¿no? También, sí, Sí. YPF definitivamente, nunca estuvo en la lista. Y Banco no, YPF, el presidente público dijo sí, lo privatiza. Pero nunca estuvo en la lista Es cuando se correcto. discutió. En la ley bases. En la ley base. Sí, Pero estuvo además Banco el Nación. problema con YPF es que es mixta, tenés mixta, una claro. parte privada, entonces ahí tenés que discutir, además de con las provincias que también son socios del paquete mayoritario, con los accionistas privados. Sí, yo recuerdo aquella expresión pública del presidente, pero no estuvo en ley bases. No, y Banco estuvo Nación, Banco Nación. tampoco necesita del Tesoro, se autofinancia. Correcto, pero quiero decir, al final del día, muchos, Felipe Núñez y otros que después obtuvieron créditos onerosos, muy importantes, no irregulares, lo dije el día 1 también, Sí. vale la pena decir, pero sí onerosos, y que en todo caso planteaba un dilema ético, si aquel que quería privatizar el banco después podía ser Claro. fruto desde el Estado de esa situación. La mención al Estado en modo peyorativo y descalificativo, y después en la función pública, digamos, En términos- utilizar al Estado legítimamente o lícitamente para un crédito. Correcto, con la tuya. Claro.
O sea, con la nuestra, digamos. Sí, ¿está que bien? en realidad no. Si vos te pones a pensar que el Banco el Banco Nación no depende del Tesoro, no es con la nuestra, es con la del banco, que de ahí depende del balance del banco, prestar o no, y en este caso son deudas, que tienen que devolver con intereses. Pero es un banco público. Es un banco público, pero que no le pide plata al Tesoro. Yo te tomo, y en este caso estoy con Paulino, y estamos los tres de acuerdo en que es algo lícito y legítimo. Sí, no estoy discutiendo eso. Y que, digamos, la objeción que se puede hacer es tampoco ponerle pátina ética, moral, porque creo que nadie debe estar en ese pedestal, pero hay como una diferencia entre lo que vos expresabas fuera de la función pública y qué decisiones tomás ya dentro. Coincido. Ahora, Juan pública. Pablo, Hay que ¿por qué hago la diferencia? Porque si no, la población cree que si el banco es público, porque es el Banco Nación, todos contribuyen a ese crédito y eso no es real. Okay. Entonces yo creo que hay que separar patrimonialmente lo que hace el banco con el dinero que tiene, que son, si querés, de los clientes. Si yo soy cliente del Banco Nación, cobro el sueldo ahí y pago todos los meses gastos en el banco, tengo derecho a opinar, pero si yo no soy clienta, no tengo nada que decir. Cuando el banco tenga déficit lo va a asistir el Tesoro. Bueno, si no ocurre, lo sé. Porque ya ocurrió, el banco tiene una capilaridad que otros no tienen justamente por haber sido financiado, porque justamente está en lugares donde no está la banca privada y porque el banco público es el nexo, porque por eso es un banco público, como la sede del Banco Provincia en un pueblito de la provincia de Buenos Aires o de bancos provinciales. Su margen de ganancia es menor al de los privados, sí. Ahora, tiene que tener ganancias, si no, no puede prestar plata. Y de todas maneras, hablando de la gestión actual, hay algo que está en el haber, que es que en el año pasado fue el banco que explicó el 47% de toda la rentabilidad del sistema financiero. Sí, pero es el banco más grande también. Ganó tanto como el Banco Nación, pero en términos proporcionales es no el que explica tiene el más depósitos. 47% del total, sin embargo ganó el 47%. Cuando vos haces el ranking de bancos según los datos oficiales, el Banco Nación le saca varios cuerpos al primer banco privado, por más grande que sea. Entonces, esa cantidad de depósitos de los ahorristas de todo el país hace que vos puedas prestar más también. Y eso, por supuesto, corresponde valorarlo desde la gestión del Banco Nación. Claro, desde el management. Pero mi objeción con lo que planteaba Paulino era los que ideológicamente propusieron la privatización, que la querían sacar de la esfera son pública. Tu propio archivo. Exacto. Sí, es verdad eso. Y hay una cuestión de accountability entre lo que decías y claro. lo que haces. Punto. Sí. Hasta ahí llego. Nada más. O sea, nada más, no hay otra eso. cosa. Simplemente como para marcarlo y demás. Bueno, yo creo que estamos un poco tomados por este tema de las juezas, porque es un tema no menor y no es un espíritu corporativo. Es la primera vez que alguien objeta de manera tan abierta por una cuestión de lo que piensa, hace o deja de hacer el cuñado. Cuñado, sí. De vuelta, estoy mencionando. Yo recuerdo el kirchnerismo y la oposición fervorosa que llevé adelante cuando objetaba pliegos de ascensos militares porque el padre del que querían ascender había tenido algún tipo de participación en la década del 70 o el 80 en el ejército argentino. Es histórico esto. Mario Montoto fue montonero. Sí, hoy es un empresario encumbrado del ámbito de la seguridad, aliado estratégico del gobierno y con vínculos muy fluidos con Israel y Estados Unidos. Nadie le endilga que fue, ¿se entiende lo que digo? El hijo de Vaca Narvaja. Y el futuro, el pasado de Vaca Narvaja, qué sé yo, es como endilgarle a cualquier colega, hijo de otro colega famoso, las virtudes o defectos de su padre, y a la inversa. Ahora, a todo eso, que ya es gravoso, se le agrega un hecho más grave, que es el cuñado. El cuñado. ¿Se entiende? Una cosa que a mí me... Porque mañana pueden dejar de serlo. Y que eso cambia la condición, entonces en un año sí elevamos el pliego porque dejó de ser el cuñado, porque se separaron. No, es infantil. No, el argumento es infantil. En un contexto adolescente. Sí, lo mismo. Mira, hace poquito más de un año, el 1 de mayo del 25, Hernán Iglesias Illa en Seúl publicó un artículo cuyo título es El país de los jueces menguantes. Y obviamente estoy hablando de mayo del 2025. En ese momento estaban vacantes más del 30% de los 1.000 cargos judiciales federales / nacionales, que es un déficit histórico, que no se lo adjudico al gobierno de Milei, al revés. Creo que el gobierno de Milei, aún con este asterisco grande del que estamos hablando, está tratando de hacer lo que hay que hacer, correcto. En las fiscalías la situación era peor. 44% estaba siendo manejada por fiscales prestados.
provincias donde ningún TOF, Tribunal Oral Federal, está completo. ¿Eso es ahora? No, esto es de mayo del 2025. 2025. Bueno, pues sí, Bueno, ok, casi está bien. ahora, sí. Pero No cambió demasiado. 4 de los 12 juzgados de primera instancia de Comodoro Pi están vacíos. Ariel Lijo manejaba el suyo y 2 más. Sí, claro. En la Cámara de Casación Penal, que es el máximo órgano Correcto. penal del país, había 3 sillas vacías de un total de 12. Correcto. Con todo lo que eso implica. Un 25% de vacancia. Lentitud. Jueces y fiscales que deben hacerse cargo del doble o del triple de trabajo. Cámara en lo penal económico de 6 tienen 2. Mirá. Faltan Eso 4. es una locura. Jueces designados temporariamente, las famosas subrogancias, tratan de hacer buena letra en sus fallos. ¿Para qué? Para el Poder Ejecutivo les dé el puesto permanente. O jueces permanentes tienen un pariente o un secretario de una terna demorada y también buscan no hacer olas hasta que salga la designación. Los jueces temporarios, dice Hernán, casi por definición son menos independientes que los jueces designados por el Senado. Claro. El Consejo de la Magistratura, que hace los concursos y lee una lista de 3 candidatos al Poder Ejecutivo, que a su vez elige uno y los manda para su aprobación al Senado. Los concursos para reemplazar desde 2020 a Comodoro Pi a Claudio Bonadío, Correcto. fallecido, y Rodolfo Canicoba Corral, que renunció para zafar de juicio político, Correcto. hasta 2025 no estaban terminados. En el Consejo de la Magistratura, presidido por la Corte Suprema, dice que en 2024 le mandó casi 100 ternas al gobierno. Pero de las 305 vacantes, 121 había en el Consejo de la Magistratura. Entonces estoy sacando una foto de hace un año. ¿Pudo haber cambiado? Sí. No tengo los datos exactos, pero... El gobierno está en condiciones de mandar más de 200 pliegos. Ya mandó Bueno. casi 150. Bueno, había otras 184 vacantes para jueces que las tiene el Poder Ejecutivo. O sea, esto ha cambiado a partir de la designación de Juan Bautista Máiquez como ministro de Justicia. Que tuvo como prioridad llenar los casilleros vacantes, que él lo dijo, voy a tener esa impronta, y en particular los juzgados de primera instancia o los juzgados que versan sobre cuestiones vinculadas a familia. Milei, en el discurso de apertura de sesiones del 25, dijo: es imposible que la justicia cumpla su deber si funciona al 60% de su capacidad. Correcto. Desde la mirada economicista, por cierto. pero está Esperamos bien. que la política esté a la altura de esta urgencia nacional y no politice la aprobación de los pliegos. Pero no envió los pliegos durante todo ese año. Lo dijo en la apertura de sesiones ordinarias y los envió un año después. Fines de abril de este año. En noviembre del 24, Abril de este año, el perdón. vocero Manuel Adorni había anunciado que el gobierno iba a enviar 150 pliegos al Senado. No lo hizo. Ahora sí. Cunio Libarona con Sebastián Amerio / Santiago Caputo. No. El que termina enviando los pliegos es Juan Bautista Máiquez. Claro, Karina pero Milei. estaba en carpeta, como dice el Cuño Libarón, había dicho que lo iba a hacer. Nunca lo hizo porque no pasó el tamiz, porque efectivamente había mucho ruido y muchos habían negociado con muchos gobernadores, de esta aceitada relación de Santiago Caputo con muchos gobernadores. En 2015, luego del segundo mandato de Cristina, se había llegado a un 30% de vacantes. En ese momento Cristina se apoyó en las subrogancias. Creía que le daba más poder sobre la justicia. La derrota de Scioli contra Macri dejó un montón de vacantes que el gobierno de Cambiemos aprovechó de la mano del bloque peronista de Pichetto, en ese momento separado de Cristina, y ya en 2018, con un peronismo unido, se le hizo más complicado a Macri, porque el propio Diego Armesto hablaba de estos vaivenes. Correcto. Cuando cambia el signo político de los gobiernos. Y en su momento el presidente Milei le pide al Senado que no politice los pliegos. Justamente lo hace después de haber firmado por decreto el nombramiento de 2 jueces en la Corte. Del hijo de García Mansilla. Sí, que cayó en bolsillo roto. Uno porque no le tomó ni siquiera juramento al hijo, porque no quiso renunciar. Si hubiera renunciado y estaría en el llano. No sería juez federal, dijo. Claro. No hay que olvidarlo. El hombre que va a ir a París, va a ir con el ministro Máiquez a un foro del Gafi. Va a ir también Sebastián Casanello. Pero lo que digo es, efectivamente, Lijo y García Mansilla jura, pero después es rechazado su pliego en el Senado por 2/3 partes de los integrantes del Pleno del Senado. Lijo reunió en su contra más de 48 senadores, debía reunir a su favor 48 senadores. Sí. Un hecho inédito, porque nadie quería votar contra Lijo, además. En una negociación que salió muy mal, de un García Mansilla que reconoció que el que le había propuesto ser integrante de la Corte, el que le había propuesto, llamado, convocado, es un tal Santiago Caputo, que curiosamente es un contratista del Estado, monotributista, que no está amparado por la ley de ética pública, que no es políticamente expuesto,
que no es funcionario y que jamás va a recorrer el Palacio de Tribunales por ninguna de las decisiones que toma, pese a que hace negociaciones y gestiones de altísimo volumen y vuelo, hasta incluso internacionales con los Estados Unidos. Quiero hacerte una pregunta. Es impactante en términos de anomalía, Sí, porque sí, sí, nunca sí. antes ocurrió una cosa tal. Lo hemos hablado en esto de la asimetría entre el poder que maneja y su formalidad dentro del gabinete y del esquema de toma de decisiones. Es el más inteligente de todos, Sí. lejos. No está expuesto nunca, expone a todo el resto, hace a gusto y piacere, y además acumula un patrimonio y una historia en términos políticos y una acumulación de poder formidable, que lo convierte en un protagonista de primer orden de la vida política y pública argentina. Te hago la siguiente composición de lugar. Por lo que vos contás, Santiago Caputo no quiere que María Verónica Micheli llegue a jueza, ¿sí? Es el objetor. Es el objetor. Que llevó a Javier Milei a pedir Esperá. lo opuesto a lo que había firmado. Ok. El presidente Milei ya había firmado el pliego, como diciendo que el Senado vote y apruebe. ¿Cómo convence Caputo a Milei de frenar ese pliego? ¿Y por qué lo hace el presidente? Le dice, pero ¿no sabes quién es? Es la cuñada con Adamón. Te hace mierda en cada nota de La Nación. ¿Cómo vas a permitir que la cuñada llegue a ser jueza? ¿Es así? Sí. ¿Es así? Sí. Lo pregunto desde el desconocimiento. Concluyente, Y sí. Desde mi perplejidad. Sí. ¿Es así? Correcto. ¿Cómo vas a...? Escúchame, Correcto. Es la cuñada con Adamón. Es una demostración de poder extraordinaria para el amante del poder real. Vos mirás Peaky Blinders, no. Vi 3 capítulos. Mirá no. Shelby. Sí, Tom Shelby. Tom lo, Shelby. lo- Tom ese lo Shelby tengo. Es la personificación. Él apareció con ese atuendo el Sí, 25 de sí, mayo. sí. Muy bien. Bueno, observalo. Es un calco extraordinario, implacable, absolutamente inteligente, astuto, un distinto, que le ha construido una narrativa y épica al gobierno sin igual, que ha puesto a Milei en un lugar donde, por supuesto, pergaminos propios le asisten al propio presidente, pero que complementó, ayudó. Por eso el presidente lo reconoce y lo toma como un hermano de la vida. Más allá de que dijo al gran jefe de campaña que he tenido. Vamos al otro sector de la interna, el sector Karina Milei, La Juan hermana. Bautista Maíquez, Sí. en este caso. ¿Cómo reaccionan o si están de acuerdo con esta decisión de no mandar el pliego de María Verónica Micheli al Senado? Primero, mandaron el pliego. De retirar, pedir el retiro, decís vos. Pedir el retiro, Correcto. sí, perfecto. O frenar la votación. Creo que lo están viendo como un error. ¿Qué dicen? Es una facultad del presidente. Enviar un pliego o retirar un pliego. Pero ahí no hay interna. No es que el sector de Karina Milei convence al presidente de no, escúchame, te estás comprando un problema porque la única objeción Sí, es... yo creo que al presidente le dijeron eso, sí. Pero el presidente actuó en virtud de lo que entendió que había que hacer. Ahí el presidente eligió Sí, claro. y respaldó Sí, claro. la decisión de Santiago Caputo Sí. de retirar el pliego Sí. o que no se vote. Sí. Ok. Sí. Es un presidente que tiene con los periodistas un tema particular. Quiere que el periodismo sea políticamente expuesto, por ejemplo, que vos tengas que presentar una declaración jurada que sea pública ante la Oficina Anticorrupción, que esté sometido a los mismos parámetros de la política. También los streaming, o sea, lo ha dicho en público. El presidente quiere, porque el periodismo tiene esas condiciones y pueden hablar de tantos. Es una ley que existe en 4 o 5 países, entre ellos Nicaragua, Daniel Ortega. ¿Existe una ley así? Sí, claro. ¿En serio? Daniel Ortega. Sí. Mirá de quién estamos hablando. Pero eso no pasa en un congreso como este, ¿no? En Argentina eso no pasaría. Por eso yo creo que no hay iniciativa, pero el presidente lo dijo, fue muy explícito, digamos, en más de una oportunidad. Entonces, ¿por qué no pensar que efectivamente la objeción tiene que ver con esto? Y además, porque el gobierno, ¿hace cuánto estamos hablando de este tema? Y nunca dijo lo contrario, nunca dijo o argumentó otra cosa. No, es que... Ni siquiera expuso formalmente, siquiera en un papel, ¿por qué? No a aquella que sí. Por eso te preguntaba si había Sí, fue así de algún otro diálogo. Cuando García Mansilla dice, me lo propuso Santiago Caputo, le preguntaban en el Senado, ¿perdón, quién? Sí, Santiago Caputo. Perdón, ¿usted no habló nunca con el presidente o se lo propuso al presidente? No, yo hablé con Santiago Caputo. La misma sorpresa que tenés vos, tuvieron los senadores que estaban escuchando a alguien que querían aprobar, que parecía muy, y parece, y a todas luces, es un hombre probo, García Mansilla, que impulsaba el gobierno para la Corte,
y que tenía beneplácito de muchos que, asombrados, volvieron a preguntar si efectivamente esa situación de anomalía era la que había llevado a García Mansilla a ser o a querer ser un lugar en la Corte, ¿se entiende? Así que esa es la perplejidad. Sintomático. Que miércoles, ¿no? Sí, Tenés un programa espectacular por delante. Y así arrancamos con este listón. Es una zona bien mixta alto. compleja, la verdad. Sí. Pero desmenuzamos un tema interesante. Es que no podemos no hacerlo, no corrernos. Porque como decía Bertolt Brecht, mañana golpean nuestra puerta, pero ya es tarde. Abrazo enorme, Paulino, un placer. Juli, Como siempre, nos hasta reencontramos mañana. mañana. Buena tarea, buen programa. La realidad te entrena a diario. Juan Pablo Varsky y Eleonora Pérez Caresi inician el juego para entenderla mejor.